Muy bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor entonces que vayamos a el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a buscar el versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab dio a Jezabel, Jezabel era su esposa. Recuerde que Jezabel era prácticamente un demonio. Jezabel era la que había promovido a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, era la que había influenciado a Acab y había influenciado a todo el reino a ir tras dioses ajenos, a ir tras los demonios. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Recuerde que los juntó, le pidió a Acab que juntara a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y hicieron sacrificios y ahí descendió fuego sobre el sacrificio, sobre el altar que puso Elías, que había restaurado el altar, y atraparon o tomaron presos a todos los profetas de Baal, que eran falsos porque engañaban al pueblo, y todo el pueblo reconoció que el Dios de Elías, que el Señor de los ejércitos, que Yahweh, Jehová, Yahvé, era el Señor. Y entonces Elías degolló, mató a todos los profetas de Baal, al menos 450. No sabemos si también estaban los profetas de Acera ahí. Pudo haber matado entre 450 y 850 profetas. Y esto sucedió con gran demostración porque Elías, recuerde que había tomado una palabra del Señor. Elías había declarado, por causa de la perversidad del pueblo de Israel y del rey de Israel, una palabra que hacía que los cielos se cerraran y no lloviera más. Hubo sequía por 3 años y medio. Y recuerde entonces que Elías, 3 años y medio después, hay este suceso, y después de que se magnifique y se glorifique el Señor, Elías declara que viene la lluvia. Y en la última porción del capítulo 18, usted va a ver cómo Elías le dice al rey, viene una fuerte lluvia. Así es que prepárate, porque es muy importante que sepas que tienes que ir pronto y regresar pronto, porque si no, la lluvia te va a obstruir y no vas a poder llegar. Y entonces, con esto podemos ver que no solo Elías tomó una palabra del Señor, creyó la palabra y después habló la palabra, declaró la palabra, la creyó, pero cuando habló acerca de la lluvia para romper con la sequía, Elías pudo determinar, Elías pudo concebir, Elías pudo ver en su corazón la lluvia que venía, y después subió al monte y junto con su criado mandó 7 veces que el criado fuera a ver si venía una nube, hasta que la séptima vez se vio una nube y entonces vino la lluvia. Habíamos dicho ya que Elías no fue que oró 7 veces, habíamos dicho ya que no fue que Elías declaró 7 veces como si estuviera dudando, sino que declaró una sola vez y después perseveró creyendo hasta que vio la manifestación de lo que había creído. Así tú y yo necesitamos creer, tomar la palabra, declararla, concebirla. Y si nosotros necesitamos una respuesta, perseverar, no soltar, no tener una actitud de incredulidad, no tener una actitud de como de un mendigo que mendiga pidiendo a ver si alguien puede hacerle un favor, sino creyendo que tú y yo somos altamente favorecidos y creyendo que tú y yo podemos declarar la palabra de Dios. Y cuando declaramos la palabra de Dios, no solo ponemos en nuestra boca lo que Dios ya dijo, sino que entramos en la armonía del poder de la palabra. Y recuerda, Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que aquí vemos a Elías, que en gran manera había triunfado sobre un pueblo que estaba siendo idólatra. Y todo el pueblo le reconoció, de tal manera que entonces Elías, que era un profeta, había tomado reconocimiento. Elías era poderoso. Elías estaba listo para dirigir en un, digamos, en un avivamiento al pueblo de Israel.
destruyeron a los profetas, destruyeron los altares de los Baales. El pueblo reconoció que el Señor era Dios, el Dios de Elías, y reconocieron a Elías como profeta, inclusive el rey mismo acá. Entonces Elías estaba en una posición gloriosa en donde el poder de Dios se había manifestado extraordinariamente y también la autoridad. Y digamos que el empoderamiento, la valentía de Elías había sido mostrada cuando pidió que el pueblo retuviera o que no dejaran ir a los profetas y después matar a los profetas. También es importante que recordemos que en el Evangelio, en Cristo Jesús, Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es decir, tú y yo no estamos aquí en este mundo para juzgar al mundo. Y la Biblia nos enseña que aún nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y estamos hablando de las personas. Perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. No estamos hablando de otra cosa, sino de las personas. Porque hay otros enemigos que no son las personas, que no son los hombres, que es el diablo, que es la maldad, que es la enfermedad, que es la escasez, que es el engaño, la depresión, la mentira. Esos enemigos los odiamos y nuestro objetivo es que sean aniquilados por el poder de la palabra de Dios. Resistir al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice la escritura. Así es que aquí vemos a Elías empoderado. Y Acab, el rey, regresa a Jezreel y habla con su esposa Jezabel y le dice todo lo que había sucedido y que había hecho Elías. Así es que el versículo 2 dice, entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, con D minúscula, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De cuál ellos? De los profetas que Elías mató. Así es que Jezabel le manda un mensaje intimidatorio a Elías y le dice, con un mensajero, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, como la de los profetas que mismo Elías mató. ¿Por qué Jezabel, teniendo, digamos que, siendo la esposa del rey y teniendo a la mano quizá ejército, soldados, por qué Jezabel no manda soldados a encontrarse con Elías para matarlo? ¿Por qué en lugar de mandar soldados manda un mensajero con un mensaje? Jezabel, por causa de lo que había sucedido, era imposible, era difícil, era, digamos que, inaudito que ella pudiera ir en contra de Elías por cuanto Elías había manifestado poder, Elías había manifestado eh, reconciliación del Dios, del pueblo para con Dios. El pueblo estaba con Elías, así es que era muy difícil que Jezabel pudiera echar mano de Elías y mandarlo matar, porque el rey aún estaba, digamos que en términos prácticos, a favor de Elías. Pero lo que hace Jezabel es que manda un mensaje para intimidar a Elías. Y eso es lo que sucede hoy en día también con el enemigo de nuestras almas, con Satanás. Él no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad, y aunque esté organizado, y aunque dice la escritura en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, con gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, tenemos que entender que Cristo Jesús exhibió todas las autoridades y todos los poderes del mal al mismo diablo, triunfó sobre ellos en la cruz y los expuso públicamente avergonzándolos. Cristo Jesús quitó toda la autoridad y todo el poder que el mismo diablo había adquirido en el principio cuando Adán se subyugó, se sujetó a sus mentiras. Cuando Adán pecó e hizo caso junto con su esposa a lo que el diablo había hablado
y cómo los había engañado y cómo ellos comieron lo que el diablo les propuso, dice la escritura en Romanos 6:16, que aquel que se sujeta a alguien para obedecerlo se convierte en esclavo de ese alguien. Así es que el hombre se sujetó en obediencia a la mentira del diablo, de Satanás, de la serpiente. Y entonces entró el pecado y el mundo quedó bajo el poder del maligno. Ahora, ¿el mundo sigue bajo el poder del maligno? Sí, sigue bajo la potestad o sigue bajo el gobierno, la inspiración del príncipe de la potestad del aire, pero ahora este príncipe y sus gobiernos y sus gobernantes y sus huestes, digámoslo así, no tienen ningún poder. Pero, ¿qué hacen? Utilizan el engaño, la mentira, el pecado, la incredulidad, para que el mismo hombre les dé autoridad y poder. Es decir, el diablo no tiene poder excepto el poder que el mismo hombre le dé. El diablo no tiene poder, pero toma poder de cuando el hombre cede su poder a él a través del pecado, a través del engaño, a través de la mentira, a través de dejarse engañar, a través de recibir la mentira, a través de recibir la incredulidad. La enfermedad no proviene de Dios, no proviene del cielo. La enfermedad es por causa del pecado. La escasez no proviene del cielo, no proviene de Dios, es por causa del pecado. La depresión, los pleitos, las contiendas, los sufrimientos, todo de lo que Cristo Jesús ya nos redimió, no proviene de Dios, no proviene del cielo, no proviene del reino, sino proviene del pecado, proviene del mal. Así es que el diablo utiliza todas estas cosas para hurtar, matar y destruir, y para que los hombres e inclusive los creyentes cedan o vivan conforme a su potestad, conforme a sus engaños, conforme a sus mentiras. Por eso hemos dicho que es muy importante que el creyente se mantenga renovando su mente con la palabra, se mantenga perseverando en la palabra, no permitiendo la incredulidad, porque cuando viene la incredulidad, viene el pecado, y entonces cuando esto sucede, le damos oportunidad al diablo a que se enrole en nuestras vidas, en lo que hacemos, y el diablo no viene a tratar bien a nadie, sino viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que entonces hace lo mismo el diablo. Viene y te manda un mensaje intimidatorio. Te dice, estás enfermo. Viene y te manda un mensaje intimidatorio. Te dice, tienes problemas económicos, vas a ser pobre siempre. Viene y te da mensajes intimidatorios. Aquella persona no te va a perdonar, aquella persona te va a hacer daño. Aquellos tienen algo contra ti. La familia ya no te quiere. Tú eres rechazado. Viene el diablo continuamente contra todos los hombres, pero contra los creyentes nacidos de nuevo, a traer mensajes intimidatorios. Por eso el evangelio de Cristo son buenas nuevas que te empoderan, pero no te empoderan como persona, no te empoderan en tus virtudes, te empoderan con el Espíritu de Dios que mora en ti, con el poder de Dios que mora en ti, con el bautismo de Dios que todo creyente nacido de nuevo debe recibir para vivir una vida victoriosa en Cristo. El evangelio, las buenas nuevas te empoderan. Las mentiras, las noticias, y discúlpeme que lo diga así, pero todo aquello que va en contra del evangelio, todo aquello que diga muerte, que diga enfermedad, que diga escasez, que diga fornicación, que diga adulterio, homosexualismo, que diga toda clase de perversidades y maldades, depresión, asesinatos, rechazos, divorcios, problemas de los padres con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que dé alarde y que honre y que exalte todo este tipo de cosas, son como mensajes intimidatorios, inseguridad. Son mensajes intimidatorios del diablo hacia los hombres. Usted puede leer todos los días el periódico, no sé si todavía existan, pero los periódicos que eran amarillistas, en donde si trae cada periódico, cada ejemplar, 300 noticias, 250 noticias, son noticias de accidentes, de muertes, de robos, de maltratos, de problemas, de dificultades, y el resto son anuncios. Ahora, si usted compra o adquiere un periódico o ve las noticias, pues a lo mejor las noticias no hablan el 95% de este tipo de cosas terroríficas, pero el
80% lo hablan de malas noticias y el otro resto son anuncios. Normalmente las noticias de este mundo no son buenas noticias. Cosas que parecen buenas, pero realmente no son buenas, porque pueden ser engaño, pueden ser mentira, porque recuerde que el diablo no solo es astuto, sino que es muy persuasivo, engañador, sigiloso. Por eso nosotros tenemos que perseverar en la palabra, poner nuestros ojos en Jesús cuando Él es el único y debe ser el primero en nuestras vidas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nosotros permanecer siempre en una actitud, perseverando en la palabra para conocer la verdad hasta que alcancemos libertad y permanezcamos en ella en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que Elías recibe un mensaje intimidatorio de parte de la reina. Elías estaba empoderado. Elías estaba en el punto máximo de la excelencia religiosa, digámoslo así, o divina. Él había manifestado que se cerraran los cielos y después que los cielos se abrieran. Él había caminado en fe. Él inclusive había resucitado al hijo de la viuda. Recuerde usted aquella viuda que lo sustentó y que aquella viuda, teniendo solo un pequeño bocado y un poco de aceite, harina y aceite, Elías, por la palabra y por la unción que él tenía, causó que fuera sostenido por esta mujer por más de 3 años y que a aquella mujer nunca le faltara aceite y harina en su vasija. Resucitó a su hijo. Es decir, Elías estaba empoderado, estaba en lo más alto del ministerio y recibe el mensaje de la reina que lo va a matar. Y el versículo 3 dice, viendo pues Elías el peligro, pero ¿cuál peligro? El rey Acab quería matar a Elías. Acab y Jezabel y todos, antes de que sucediera esto, estaban matando a los profetas. Pero Dios guardó y protegió y empoderó a Elías. No era Elías en sí, pero el poder de Dios estaba con él. Pero viendo Elías, es decir, no en el espíritu, no en la fe, pero viendo Elías en su carne el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es decir, dejó de confiar en Dios y ahora estaba confiando en sí mismo. Así es que se fue, huyó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, fíjese hasta dónde cayó Elías en depresión. Hasta dónde Elías, viendo lo que aquella mujer y recibiendo, concibiendo. Mire, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando la fe se manifiesta es porque se escucha la palabra, oímos la palabra la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra mente, y se siembra en el corazón. En el corazón se concibe y da a luz. Se concibe como una semilla y da a luz, es decir, manifiesta su fruto. Así es el proceso de la fe. Bueno, lo mismo es la incredulidad. La incredulidad son dichos, pensamientos, noticias contrarias a Cristo, contrarias al Evangelio, contrarias a la palabra, que se escuchan, se ven, se hablan, se escuchan, se ponen en la mente y se dejan concebir en el corazón. Así es que Elías dejó concebir este mensaje intimidatorio de Jezabel en su corazón. Y entonces dijo, me quieren matar y tengo que salvar mi vida. Así es que huyó y dijo, me quiero morir. Y dice, basta ya, oh Señor, quítame la vida, dice el versículo 4. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esta expresión de Elías acerca de no soy mejor que mis padres. La pregunta es,
La Biblia habla acerca de los padres de Elías. La Biblia habla acerca del poder de Dios manifestado en la vida de Elías. La Biblia habla acerca de que los padres hicieron milagros como los milagros que hizo Elías. Hay un hombre que hizo el doble de milagros que hizo Elías, y ese fue su siervo Eliseo, su discípulo Eliseo, a quien Dios le dijo que tenía que ungir porque Eliseo iba a quedarse en lugar de Elías. Y Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Pero Eliseo no había aparecido en escena todavía. Así es que no fueron sus padres, sino Elías el que fue usado. De hecho, Elías no fue un hombre perfecto. Primero lo vemos empoderado, ahora lo vemos amedrentado. Primero lo vemos en el espíritu, porque el mismo Elías le dijo al rey, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Él estaba en la unción del Señor, en el Señor, y ahora lo vemos en plena carne, en su total carnalidad. No era perfecto. Sin embargo, después vamos a ver más adelante que Elías, aunque no fue perfecto, Dios lo llevó y Elías no vio muerte. Dios lo arrebató en un carro de fuego y Elías no vio muerte. Extraordinario. Porque la fe no es por obras, la fe no es por las virtudes humanas, la fe es por el deseo, es un regalo de Dios, es el amor de Dios, es la gracia y la justicia de Dios a favor, a bendición de los que hemos sido llamados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero Dios no nos escogió por nuestros méritos, éramos lo más despreciado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Así es que, deseando morir, se dijo, basta ya, no soy mejor que mis padres. Así es que Elías estaba teniendo una actitud de soberbia, una actitud de soberbia ante el Señor. Estaba siendo soberbio. Y aunque aquí aparentemente lo vemos con una actitud deprimida, pero Elías le pesó demasiado lo que había sucedido a través de su vida, al menos en los últimos 3 años y medio. Elías entró en una posición, en una depresión por causa de su soberbia, de su prepotencia. Es decir, Elías pensó que lo que había sido o lo que había sucedido fue por causa de él y no por causa de Dios. ¿Cómo vemos estos extremos en la vida de Elías? Así es el hombre. El corazón del hombre es engañoso. Por eso nosotros no debemos ser desconfiados ni descuidados con una fe tan grande, con una salvación tan grande que nos ha sido dada. Por eso debemos permanecer en la palabra. Por eso debemos permanecer asociados con personas que participan de la misma fe. Elías tenía un problema. Dejó a su siervo. No estaba participando con nadie de la misma fe. Estaba solo Elías. Tú y yo tenemos que permanecer en la palabra, honrando, dándole gloria al Señor, siendo la más alta estima el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, su palabra, su obra terminada, completa y perfecta. Y también debemos glorificar a Dios, darle gracias a Dios, asociarnos con personas que participan de la misma fe, pero nunca darle vacaciones a la palabra, nunca darle vacaciones a la fe. Así es que Elías estaba aquí teniendo una actitud soberbia y dice, no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y había en la cabecera una torta cocida entre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a dormir. El ángel lo volvió a tocar por segunda vez y le dijo, levántate, come, porque largo es el camino. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con comida, caminó 40 días hasta Horeb, al monte de Dios. Ese Horeb, el monte de Dios, era realmente el monte Sinaí. Es el mismo monte donde subió Moisés, donde Dios le entregó las tablas de la ley. También se conoce como el monte de Horeb. Se levantó pues y comió y bebió y se fue
40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, al monte de Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Recuerde que Elías, cuando habló acerca de que ya no iba a llover más por causa de que el pueblo estaba adorando a los demonios, eh, Dios lo llevó a ser alimentado en un río y alimentado por los cuervos. Pero Dios le dijo, tienes que ir allá o tienes que ir allí. No te puedes quedar aquí, pero tienes que ir allí. Y la fe tiene que manifestar obras. No nos podemos quedar creyendo sin que la fe actúe, sin que la fe manifieste obras. No puedo declarar y decir que creo sin actuar de acuerdo a lo que creo. Tengo que dar pasos de fe. Recuerde que la declaración es el paso más sencillo de la fe. Lo creo, lo concibo y luego lo declaro sobre mi vida. Ese es el primer paso y permanezco y persevero y vivo como lo que la palabra del Señor dice. Si la palabra dice que soy más que vencedor, tengo que declararlo y tengo que vivir y concebir y caminar en mi mente y en mi corazón como lo que Dios dice que soy. Si la palabra del Señor dice que soy totalmente perdonado, tengo que declararlo, vivirlo, manifestarlo y concebirlo. Vivir de esa manera. Si la palabra dice que soy total y completamente sanado, tengo que creerlo, declararlo. Y si vienen síntomas o situaciones, resistirlas, pelear en el nombre de Jesús, no permitir que nada se acerque, porque el Señor está con nosotros. Creer, como dice el Salmo 91. Por cuanto en mí has puesto su amor, dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Pues tú, Señor, me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. ¿Cuál es el acto de fe? No tengo temor al terror nocturno. ¿Cuál es el acto de fe? No tengo temor al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que anda en obscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, dice el Señor. Y la palabra del Señor es verdadera y fiel. Y el Señor sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que vino palabra del Señor a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías tenía que estar no aquí, sino allá o allí. Y Elías le dice, he tenido un celo vivo del Señor. Porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares para Dios y han matado a espada a los profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, vino palabra del Señor, y he aquí el Señor que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, y el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él otra vez el Señor diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez le habló y Elías dijo exactamente lo mismo. Y el Señor le dijo, ve y vuélvete por el camino. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir el día de mañana hablando acerca de esto, pero Elías estaba caminando fuera del contexto de la unción y del poder que Dios le había dado y que se había manifestado antes. Elías estaba temeroso. Elías no quería estar allá donde estaba la bendición, pero seguía allí. Y después Elías empieza a decir, solo he quedado yo y buscan matarme. Pero si Elías había resuelto el tema antes y el pueblo estaba listo para confiar en el Señor, porque así había quedado en el Monte Carmelo. Y además Elías, antes de encontrarse con el rey Acab, mañana lo vamos a ver, se encuentra con el siervo del rey y el siervo le dice, Elías,
el rey te anda buscando. Yo he guardado 100 profetas para Dios y los he alimentado y los he escondido en las cuevas. Elías sabía que el siervo del Señor, del rey, había escondido a profetas. Al menos había 100 profetas de Dios escondidos. El pueblo ya estaba a favor del Señor. Los profetas de Baal habían sido muertos. Entonces, ¿cómo es posible que Elías esté dejando de observar y de percibir la gloria que se había manifestado, el poder de Dios que se había manifestado a través de su vida, y esté diciendo: se han vuelto para los diablos, para los demonios, y solo yo he quedado? Así es que vemos aquí una contradicción de Elías, porque Elías ya no estaba caminando confiando en el Señor, sino confiando había sido agredido, permitió ser agredido e intimidado su corazón por causa del mensaje de Jezabel. Y ese es el propósito del diablo, que quiere intimidar y quiere causar temor, pánico, terror, depresión, bajo autoestima en las personas, autoestima, bajo autoestima, para que las personas sean destruidas. Y tú y yo no debemos permitir que esto suceda en nuestras vidas, ni en las vidas de los que amamos, ni tampoco en las vidas de los que conocemos, ni tampoco en las vidas de todos aquellos que han de creer por la palabra que hablemos. Por eso, caminemos firmes en el Señor, en la fe, porque Dios es más grande. Si Dios es con nosotros, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, porque eres poderoso, glorioso y maravilloso, eres fiel, y tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Tu espíritu está a nuestro favor en nosotros, y tú eres como un escudo alrededor nuestro. Tú eres el que levantas nuestra cabeza, eres nuestra gloria y nuestra protección. Bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros, quienes reciben la abundancia de gracia y el regalo de justicia, declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.